En la página 423 del libro tienen los comentarios sobre la ley de Say, que Keynes decía. Keynes mete además en el mismo saco, vete a los austríacos con los monetaristas, que no tienen nada que ver, a Hayek. Criticaba la ley de Say, que dice que la oferta genera su propia demanda. Ya hemos visto cómo, mucho antes que él, Hayek y los economistas austríacos explicaron que en múltiples ocasiones la oferta de la estructura productiva no coincide con la que quieren los consumidores y demandan, cuando se ha distorsionado precisamente por el proceso de expansión crediticia. En eso consiste toda la teoría del ciclo y todo lo que explica la teoría del capital, pero como Keynes la desconocía, hace una hipersimplificación y mete a todos en el mismo trapo. Respecto a los argumentos de Keynes sobre la expansión crediticia, es que son de chiste. Dicen que la expansión crediticia no es nada mala. Primero porque, primer argumento, las posiciones acreedoras y deudoras se cancelan mutuamente. Lo que deben unos es lo que otros tienen como posición acreedora y por tanto que se cancela y que no tiene efectos económicos. En segundo lugar, dice que cuando te dan un préstamo, si no te lo gastas en bienes de consumo, es como si lo hubieras ahorrado. Es decir, para Keynes, cuanta más inflación, más ahorro. Oiga, qué barbaridad dice usted, a mí me dan un préstamo, inmediatamente compro o bienes de capital, o contrato trabajadores, y esos trabajadores o los propietarios de los bienes de capital, cuando les llega a su bolsillo, consumen. Habrá que ver si la tasa social de ahorro ha aumentado o no. Y el tercer argumento que le queda dice, bueno, la verdad es que mis dos argumentos son absurdos, pero si yo consigo aumentar la renta nacional con mi multiplicador, al final, al haber más renta, es obvio que habrá más ahorro. Oiga, solamente si todo el dinero de nueva creación inyectado en el sistema por expansión crediticia, la parte sombreada que vimos en la estructura productiva, si todo eso se ahorra, solamente si la totalidad de lo nuevamente creado de la nada por el sistema bancario se ahorrara por los agentes económicos, podría considerarse que la estructura productiva sería mantenible a largo plazo. Pero basta con que una parte de eso se consuma, y de hecho ya hemos visto que todos los incentivos es a consumir, porque en la alegría y en la burbuja nos creemos más ricos y todo el mundo dice, anda, si mi piso lo acaba de vender el vecino por 2 millones de euros, soy millonario, me voy al Caribe. Oiga, usted no es ni millonario ni más rico que antes, tiene lo mismo, el piso, su renta es los servicios que le da de habitación su casa, y eso no ha aumentado. Y si se va usted al Caribe está consumiendo su capital y se está empobreciendo. Al final no solo no se ahorra la totalidad de lo que se expande, sino que es que se induce mucho más consumo. Y basta con que una parte de lo que se inyecta no se ahorre para que se desencadenen todos los 6 efectos micro que ya analizamos y que ponen fin a la burbuja y hacen que los deseos verdaderos de los consumidores preponderen y surja la crisis financiera y la recesión económica. También léanse el concepto de eficiencia marginal del capital. Para Keynes es la tasa que iguala el coste histórico del bien de capital con la corriente futura de rendimientos. Fíjense, sigue anclado Keynes en la etapa precientífica de la economía, en la que piensa que son los costes los que determinan los precios y no al revés. O sea, que tú construyes un bien de capital y lo que te ha costado, eso ya está, eso ya está ahí fijo y es lo que determina el precio del bien de capital. De ninguna manera. Un bien de capital tiende a valer en el mercado, a tener un precio en el mercado que está fijado por el valor descontado por el tipo de interés de la corriente futura de rentabilidades. Ya lo vimos, que un piso que rentaba 10.000 euros al año, al tipo de interés del 5%, suponiendo que no se depreciara, siempre era igual a la renta anual partido por el tipo de interés. Ya vimos la fórmula. Luego, si el tipo de interés baja, el valor actual del piso sube con independencia de su coste. Y precisamente eso es lo que orienta a los empresarios, donde deben de invertir. Si la gente decide ahorrar más y el tipo de interés baja, el valor de los bienes de capital se multiplica y como cuesta poco producirlos, todos nos lanzamos a producir bienes de capital y a demandar factores de producción para hacer y construir casas. Y eso veíamos que era uno de los efectos que consolidaba en una inversión sana y sostenible el ahorro genuino. Pero también veíamos que si la caída del tipo de interés no tenía su origen en el ahorro genuino, sino en simple expansión crediticia, que los empresarios actuaban de la misma manera, es decir, lanzándose a invertir en bienes de capital que pensaban que eran muy rentables, pero que luego inexorablemente se descubría que el 1.000.000 de pisos construidos no los quiere nadie. El tipo de interés cayó no porque aumentara el ahorro, sino porque el Banco Central me lo redujo a cero o incluso a tipos de interés reales negativos. Los empresarios no saben si los préstamos proceden de ahorro genuino o de expansión crediticia, se lanzan a invertir y como una maquinaria son muy eficientes y hacen 1.000.000 de pisos que ahora descubrimos que nadie quiere. Ni nadie los quiso nunca.
pero ahí están ahí los trabajadores, las empresas, etcétera. Y ahí es el problemón que tenemos. Reestructurar a los trabajadores hacia líneas viables, digerir esos pisos, etcétera. Luego, fíjense cómo Keynes sigue anclado en la etapa precientífica de la economía, previa a la revolución subjetivista en la que se pensaba que es el pasado el que determina el futuro, son los costes los que determinan los precios, y no al revés. Y quizás su definición de la eficiencia marginal del capital es la que mejor refleje ese error científico. Y respecto a la crítica que hace Keynes a Mises y Hayek, la verdad es que es un chiste, porque malinterpreta completamente a lo que dice Mises y Hayek. Incluso el propio Robertson le escribe una carta y le dice: oye, Keynes, estás diciendo justo lo contrario de lo que dice Mises y Hayek. Y Keynes le contesta: tienes razón, Robertson, en el próximo escrito voy a reconocerlo. Y saben ustedes, no lo hizo jamás. No me atrevo a calificar de mala fe científica, pero la verdad es que todos los indicios van por ese camino.